Hola amigos, bienvenidos a su programa El Espejo. ¿Cómo están? Estamos aquí muy contentos siguiendo transmitiendo este programa como los venimos diciendo desde diciembre. Un programa que tiene con la finalidad contribuir, acercarles especialistas, tocar temas de interés, de desarrollo humano, todo lo que tenga que ver con voltearnos a ver un espejo y entender que en esa búsqueda el trabajo de la vida comienza cuando uno empieza a ver a través de sí mismo. El día de hoy, bienvenido amigo, mi compañero Gilberto Rodríguez, mi nombre es Marlene Fernández, directora de RADEC y director de Liderato, dos consultorías que desde hace más de 7 años nos estamos dedicando a toda esta parte de desarrollo humano, cursos, capacitaciones. Hemos tenido la bendición de formar a muchas personas, de tener intervención en instituciones públicas, privadas, a nivel empresarial. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es como el comodín. Le decimos el comodín porque pensamos que sin este tema, que es la base fundamental del acondicionamiento humano, que se llama inteligencia emocional, será como muy complejo estar trabajando otras competencias personales y organizacionales a nivel empresarial y laboral, porque todos los cambios que nosotros tenemos a través de la conducta vienen pues del ser humano y de nuestro acondicionamiento personal en actitudes y en acciones. Entonces, la inteligencia emocional, como siempre lo hemos dicho en nuestras formaciones y todo lo que hacemos, lo damos de manera muy lúdica, muy en 3 niveles de conocimiento. La parte conceptual, no nos importa mucho que te aprendas el concepto como en la primaria de que era la tablita del 2 y que te lo tienes que memorizar. O sea, más bien entender el concepto para qué te sirve y de qué manera práctica lo vas a poder aplicar en una competencia blanda, personal o organizacional. La otra parte es de qué manera lo vas a bajar y para qué lo vas a bajar, o sea, para qué te sirve, la parte aspiracional, de qué manera me beneficia estar haciendo este acondicionamiento o actitudes diferentes. Y es por ello que este tema abarca muchísimas cosas, que va de la mano y conectado con otro que vamos a citar el día de hoy, que es el manejo del estrés y la frustración, Gil. ¿Qué mundo tan complicado el día de hoy nos toca vivir? De verdad la enfermedad de este siglo es el estrés. Yo veo que hay gente que de verdad colapsa en este sentido. Hemos leído artículos en diversos países, la gente se está muriendo por el estrés. Y precisamente es el no poder tener una neutralidad y un manejo adecuado de tus emociones. Entonces, este tema creo que nos queda a todos, chiquitos, grandotes, de la edad que sea, del sexo que sea, porque finalmente en la vida tenemos episodios, independientemente de que te dediques a lo que te tengas que dedicar, el poder controlar, saber controlar tus emociones y volver a tu centro y tener neutralidad y tener el tema de poder tomar decisiones adecuadas en el momento correcto, que finalmente se simplifica en ello la inteligencia emocional. Como dicen, el tiempo es un recurso y el tiempo no regresa y muchas veces no tomamos decisiones adecuadas y luego nos arrepentimos. Entonces, este tema creo que nos queda a todos y al final de cuentas, pues Gil, ¿de dónde crees que pueda partir la médula del arte de saber decidir emocionalmente inteligente, de manera inteligente? Creo que retomando, Marlene, muchísimas gracias. Esta es nuestra segunda emisión y estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido en redes sociales. Invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. En Instagram, marfeba78, don _bajo, 2 veces Gilo, y en Consultoría Liderato o RADEC. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Vamos a tocar un poco el tema. Creo que crecemos en una programación. Estamos en sistemas, estamos en programaciones donde culturalmente no nos enseñan o no nos dan las herramientas de cómo reaccionar ante las emociones. Las emociones nos las muestran a través del miedo. No te enamores, si te enamoras va a haber infidelidad, va a haber una traición. Todo parte desde el miedo. Inclusive nos enseñan a no expresar nuestras emociones y creo que esto es un elemento muy importante. Contenemos muchas emociones. ¿Por qué? Porque quien llora, quien es débil, quien expresa, se siente o se muestra vulnerable en un escenario. Comenzamos con esta parte. Primero, vamos a hablar un poquito del modelo Goleman, que es algo que hemos trabajado durante muchos años. Y la inteligencia emocional, como decía Marlene, es
Ser inteligente es tomar decisiones oportunas en el momento preciso. Una persona inteligente no es aquella que tiene doctorados, diplomados, maestrías, etc. Claro que contribuye, pero principalmente es quien elige de manera adecuada. Y la parte difícil es la parte emocional. Creo que entre sensaciones, emociones, creencias, estados de ánimo, percepción, sentimientos, cada una de estas diferencias no las conocemos o no las logramos identificar. Y volviendo un poco a lo que comenta Marlene, somatizamos o nos enfermamos porque no fluimos, porque no soltamos, porque lo que vamos haciendo es contener. La amargura, la frustración, el enojo, toda esta parte lo que va haciendo es un cúmulo de emociones que si no las sacamos, que si no las externamos, ¿qué nos implica? Frustración, estrés, enfermedad, tensión, hostilidad. Creo que hoy día vivimos en un mundo paralelo donde está polarizado entre etiquetas, entre grupos, entre pandillas, entre partidos, entre religión, entre preferencias. Algo que tenemos que comenzar a desarrollar dentro de la inteligencia emocional, la primer cualidad es ser empáticos, tratar de entender la mentalidad de los demás. No implica ponerte en los zapatos de otra persona, implica realmente conocer o tratar de entender por qué reacciona la otra persona. Inteligencia emocional, como lo comenta mi compañera, estamos hablando de una habilidad, estamos hablando de algo que tenemos que desarrollar. Y nos habla en la parte emocional no solo interna, no solo es que tú te conozcas, que tú controles o que tú manejes, también tiene que ver con la correlación que tendrás con tus colaboradores, con tus compañeros, con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos, con todo el ambiente que al final del día estás inmerso. Como lo que tú decías, finalmente hablamos desde la parte de la historia familiar. Muchas veces compramos unas ideas por pues, nuestro entorno social, nuestro entorno educacional, desde casa. Por ahí nos empiezan, o sea, el típico que le dicen al niño, ¿no? Los niños no lloran y los niños no pueden expresarse. Y entonces vas creando polaridades ahí que al final de cuentas son limitantes y son creencias limitantes que no pueden dejar que expandas tu potencial. Antiguamente, o bueno, no tiene tantos años, donde de pronto hasta las personas cuando las reclutaban para un trabajo les medían la inteligencia por el famoso SIQ, ¿no? Y hacías unas pruebas por ahí, y entonces ya te decían que si eras inteligente o no, o eras apto o no. Y nosotros lo vemos muchísimo en las capacitaciones que damos y cuando tenemos esta inmersión en las empresas, que nos damos cuenta que el liderazgo, que el verdadero liderazgo se ejerce y que las personas exitosas realmente son las que pueden controlar sus emociones. O sea, de nada te sirve tener el almanaque acá de 40,500 títulos y soy doctor en no sé cuánto y no sé qué aquello, si yo no puedo comunicarme con los demás y soy una persona, por decir como vulgarmente lo dicen, de mecha corta, y de pronto tengo un secuestro emocional y no tengo la capacidad de que pueda yo neutralizar y ponerme en un punto tal vez como de observador y salirme de mi papel en el que estoy para poderme no nada más ponerme en el lugar del otro, sino entender por qué están pasando las cosas y poder sugerir de manera adecuada algo que sea en un plan de ganar-ganar. Esta parte que dices tú, las emociones, a veces confundimos, ¿no? De pronto vemos gente en los trabajos que dicen, es que yo odio a mi compañero. O sea, no puedes odiar a una persona, porque para odiar debe de haber un sentimiento implícito. Puede ser una persona que te saque de tu zona de neutralidad y puede ser una emoción la que te genera esta persona de enojo, pero no es un sentimiento de odio. Finalmente, hay personas, es muy chistoso porque luego nos pasa que de pronto nos topamos por ahí en la calle, en el trabajo o en algún círculo social y vemos a una persona que ni siquiera hemos convivido con ella y desde que la vemos digo, es que me cae gorda, o sea, es que no la tolero. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué te pasa eso? ¿A quién te está recordando? ¿Qué tema no tienes resuelto? ¿Su voz a quién se parece? ¿A quién te recuerda? ¿Qué tema de tu vida no tienes resuelto tú que vienes y te desquitas con alguien que ni siquiera conoces? Claro. Porque eso pasa, nos pasa muchísimo de que me dicen, es que yo tengo una dificultad enorme para poder convivir con esta persona. Y luego ya en las dinámicas de las capacitaciones, ya de repente hace cuenta que ya no hay fijón y ya de pronto dices, es que si hubiéramos hablado eso hace 3 años, sería tan sensible poder convivir y sería tan sencillo poder tener una mejor relación. Gran parte de la inteligencia emocional está conectada con una comunicación asertiva.
Este mundo ahora que es un poquito, a veces yo lo digo, la tecnología a mí me encanta, pero yo soy como medio chapadita a la antigua y me encanta todavía hacer mis escritos y todo lo documento y demás, porque no soy tan tecnológica, porque siento que la tecnología, lo decía Einstein, de pronto el día que la tecnología nos domine vamos a ser un mundo de tontos, y creo que la inteligencia emocional se rompe cuando tú dejas de conectarte con la gente. Hoy lo vemos, o sea, la gente ya hasta cosas trascendentales importantes, pues por redes, ¿no? Y tengo a la persona al lado y en vez de hablarle a la persona, pues le mando un mensaje o le mando un WhatsApp y vamos perdiendo esa conexión. Y acuérdense que las conductas humanas es como cualquier hábito. Si yo empiezo a dejar de comunicarme, de ser empático, de observar, de sentir, de poder percibir lo que tú decías, la percepción, ¿no? Las etiquetas, ¿no? De pronto alguien me habla mal de alguien que yo ni siquiera conozco y luego me topo con esa persona y me toca de pronto la suerte de conocer y digo, ay, híjole, pues es que no era como me lo habían contado, ¿no? Yo me compro una historia y me pierdo la oportunidad realmente de crear mi versión porque yo compré una idea que alguien pues no tuvo la suerte de a lo mejor llegar y conectar con esa parte, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo un mundo demasiado rápido, demasiado rutinario en situaciones. De repente dicen, es que ahora la vida se va más rápido. Es que creo que tenemos demasiadas herramientas y elementos para facilitarnos tanto las cosas que por eso es tan rápido. Porque antes, pues tenías que tener un proceso hasta para hablarle a alguien a su casa por el teléfono análogo y pues si no estaba en su casa, pues no había manera de que te comunicaras. Y ahora algo que está pasando en este momento lo puedo estar viendo alguien que está del otro lado del mundo en el momento y en el instante que está pasando. Entonces, esta parte de ser inteligentes, acuérdense lo que decimos del tiempo. ¿Cuántas veces nos pasa no tomar una decisión adecuada, hablar de más o callar de menos? Y después a los 5 minutos dices, híjole, ¿para qué dije eso? Ya me arrepentí, es que estaba bien enojado y por eso reaccioné de esta manera, ¿no? Siempre dicen que es mejor de verdad pecar y pagar los pecados de acción y de verdad tener ese control emocional. Muchas veces un silencio se agradece, muchas veces lo comentamos y lo decimos. Cuando tú te sientas que estás en plan iracundo, en plan reactivo, que no estás siendo objetivo, que hay algo en tu centro que no te está dejando de ser equitativo, justo por decirlo así, mejor guarda silencio, porque entonces tendrás otro momento. Por ahí en la cultura en el Cábala los judíos dicen, siempre cuando vayas a tomar una decisión importante, espérate 3 días. O sea, no tomes decisiones importantes ni triste, ni enojado, ni arrebatado, ni secuestrado emocionalmente, porque puedes hacer tanto daño a alguien y a veces el alcance de nuestras palabras y el alcance de nuestros comportamientos le damos al traste a una persona y no sabemos inclusive la consecuencia tan fatal que puede tener el rompimiento en su vida. O sea, hay personas que por algo que alguien les dijo, se trauman para el resto de sus días. Entonces, es muy importante que en este tema de la neutralidad, y hablamos de la neutralidad y yo siempre pongo un ejemplo como si fuera una vela interior, que si de pronto está chispeando o de pronto está como medio muy apagada o estás melancólico o estás triste o estás complicado, pues en ese momento mejor guarda otro momento para tomar decisiones y no lastimes de más porque seguramente te vas a arrepentir. Y esto va muy conectado con la parte del manejo del estrés y la frustración. Si tú eres una persona que te estás acostumbrando, como cualquier hábito que puedes tener malo, te estás acondicionando a que, no hombre, dicen, es que ya mejor no le voy a decir porque se va a enojar. Y tú te etiquetas como una persona que te vas a enojar. Y te fascina decir, pues yo así soy así y así me voy a morir. Entonces, te etiquetas de una manera que la persona o las personas que están a tu alrededor pues ya mejor no se comunican contigo, porque hasta te sientes orgulloso de ser el nefasto reactivo y te pones con tu bandera como eso fuera un orgullo, y la verdad es que aquí, como dice el dicho, el que se enoja pierde, Gil. Siempre cuando tú tienes una tranquilidad y una neutralidad en tu vida, vas a ser más sabio y vas a tomar decisiones mucho más acertadas y van a hacer cosas que después no va a haber una factura que tengas que pagar. Es muy importante conocer cómo podemos generar esa inteligencia emocional. Y hay 5 reglas muy importantes. La primera es el autoconocimiento. Tenemos que conocer las emociones, qué nos molesta, qué nos afecta, qué amamos, qué nos apasiona, qué nos gusta, qué nos da placer, qué nos da enojo.
Una vez que nos conocemos, la segunda regla, que es muy importante, es controlar las emociones. Y controlarlas en un tenor individual, es decir, no explotar, poderlas drenar, poderlas administrar. Claro. La tercera es motivarnos, una automotivación. Creo que es muy importante dentro de la inteligencia. Por lo regular la gente espera el reconocimiento, el agradecimiento y no valida o valora lo que logra. Creo que el simple hecho de vivir, de tener salud, de saber que tenemos una riqueza tanto espiritual, física, con el hecho de respirar, de vivir, de estar sanos, de podernos mover, creo que implica el ser útiles, el motivarnos. La cuarta tiene que ver con una cuestión de reconocer las emociones de los demás. Las primeras tres hablan mucho de la individualidad. La siguiente es, hay que reconocer, hay que identificar las emociones. Cuando afectamos a alguien, cuando, como bien decías, de una u otra forma tenemos que cuidar nuestro lenguaje, de qué manera nos dirigimos hacia los demás. Vivimos etiquetando, vivimos criticando, vivimos viendo la parte negativa de los demás en lugar de ver lo bueno y poder interactuar con buenas relaciones, que es la última parte. Una parte de la inteligencia emocional, una parte de ser exitosos es tener buenas relaciones. ¿Para qué? Para generar pactos, para generar alianzas, para poder lograr. Una vez que cumplimos estos 5 puntos, que son habilidades, nadie nace con inteligencia emocional, no es un don, no es un talento, es algo que tenemos que concientizar y que tenemos que desarrollar. Ahora, ¿qué ocurre cuando no tenemos una inteligencia emocional, cuando no trabajamos con ello? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener tensión, vamos a tener enfermedad, vamos a tener estrés, vamos a tener frustración. El estrés, debemos entenderlo, el estrés en una medida mínima nos va a ayudar o potencializar a una ocupación, a prepararnos, a capacitarnos, a lograr algo. El estrés llega cuando nos vemos en la impotencia de lograr algo, de poder obtener la capacidad para obtenerlo. Y cuando no lo obtenemos, viene lo siguiente: un exceso de estrés enferma, somatiza, nos genera estar en un estado en el cual estamos con rapidez, estamos con tensión, estamos irritables, estamos de una u otra forma negativos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una gestión y administración del tiempo adecuada, porque simplemente no valoramos o no planeamos lo que tenemos que lograr. Cuando no lo logras, ¿qué es lo que viene? La frustración. Algo con lo que tenemos que trabajar o lo que tenemos que estar constantemente practicando es manejar tu frustración. Y la frustración, ¿por qué se da? ¿Por qué nos sentimos fracasados? ¿Por qué sentimos que cometemos errores? ¿Por qué no nos sentimos con la capacidad? Y entra el miedo. Existen 2 tipos de miedos. Un tipo es directamente miedo a no ser amados. La gente teme no ser valorada, no ser querida, reconocida. No ser reconocida. Y por otro lado, el no ser suficiente. Y creo que esto va de la mano. Son 2 miedos muy fuertes que dominan la vida, que si nosotros no lo controlamos el miedo como una herramienta que nos potencialice, lo que va a ocurrir es que nos va a colapsar y vamos a dejar de ser funcionales. ¿Qué debemos hacer para la frustración? Drenar. Tenemos que escribir, tenemos que soltarnos. Entender, ¿no? ¿Por claro. qué no te sale? O sea, de pronto es que te vuelves a equivocar en lo mismo, pero es que tampoco estás entendiendo la base de la causa de por qué te sigue pasando lo mismo 40,000 veces. Claro. Entonces, si no tienes esa autorreflexión y esa situación donde tú mismo se hace tu más grande autocrítico, porque nadie mejor que tú te conoces, claro. Y partes desde en dónde es la raíz del problema, pues te vas a poner a tapar hoyos como cuando eran en el bacheo, pero no hay una real reestructuración desde el fondo del problema, entonces te va a volver a pasar con diferente persona, por eso dicen, se te vuelve a aparecer el mismo demonio con otra cara, porque al final de cuentas el problema lo tienes tú. Lo hemos visto en capacitaciones donde colaboradores nos dicen, ay, es que yo tengo problema con mi jefe, ¿no? Y entonces nos sigue hablando de 5 empresas atrás, y con todos los jefes tuvo problemas. Entonces ahí yo la pregunta la regreso y digo, bueno, ¿y no te estás preguntando que hay una razón por la que tú tengas problema con todos tus jefes? ¿No será que el problema eres tú? Entonces yo creo que esta parte de autorreflexión y también esta parte que dices tú, Gil, de entendernos y ser compasivos. O sea, no se trata de que cada vez que nos equivoquemos nos sobemos y seamos
por decirlo así, mediocres, en una palabra fuerte, sino desde el momento en que yo entiendo mi causa, puedo renegociar conmigo mismo y puedo sacar un mayor resultado de lo que hay gente que dice, es que fracasaste. Yo creo que el fracaso no existe. Yo creo que es una oportunidad que tienes de entender que puedes hacer las cosas de manera diferente. Y el que no se equivoca, híjole, yo a veces admiro a esas personas que por esa parte de la soberbia y el ego piensan que todo lo que dicen y todo lo que hacen está bien. Y al final de cuentas creo que es de sabios cambiar de opinión. Creo que no, todos los seres humanos somos buenos para algo, pero no somos expertos en todo. Creo que tenemos que ser humildes y entender que cada día que pasa de nuestra vida es la oportunidad de poder adquirir un nuevo conocimiento, pero nadie tiene la verdad absoluta. Y al final de cuentas vamos a dejar de ser menos de ignorantes de lo que somos. Y el trabajo está constantemente en entender que siempre habrá otra manera de hacerlo y que probablemente y seguramente hay otras personas que lo van a hacer mejor que tú. Y si tú entiendes desde esa humildad, vas a ser mucho más compasivo contigo, vas a entenderte que eres un ser imperfecto y vas a ser también más compasivo con los demás. Y vas a ser una persona que vas a manejar de manera más adecuada tus emociones, porque cuando alguien se equivoca no vas a ser tan rígido y no vas a ser el juez y el capataz de todo mundo, porque todos tenemos una historia y todos vivimos secuestros emocionales en base a nuestra historia. Entonces creo que la parte de estar trabajando y entendernos de esa manera nos va a dar herramientas importantes para manejar con nuestro propio estrés, con nuestros propios miedos. Siempre le hemos dicho que es una emoción neutra, porque el miedo o te paraliza o te potencializa. O sea, a través del miedo puedes hacer cosas increíbles y maravillosas que no a lo mejor te puedes atrever en otro momento. Y por otro lado, si es un miedo negativo, pues te paraliza y te desprende de cualquier capacidad de movimiento, ¿no? Entonces, hay que tratar de manejar estas emociones, lo que es el amor, lo que es la tristeza, lo que es la alegría, lo que es el miedo, pues de alguna manera administrar. Al final de cuentas yo creo que todos pasamos de una emoción a otra, es válido, somos seres humanos. A mí muchas veces me dicen, oye, es que porque tú eres coach y te dedicas a estas cosas, pues seguramente tú no sufres, ¿no? O no te duele, o no pasas duelos, o no pasas momentos. Claro que sí, soy un ser humano como cualquiera, y a lo mejor la diferencia es que sí cuento con herramientas para poder salir mucho más rápido de esos estados que pueden secuestrarme emocionalmente y pueden dejarme de pensar inteligentemente y de tomar decisiones acertadas. Entonces, esta parte del manejo de la frustración, entendámonos como seres humanos imperfectos, pero siempre intentemos ser mejores, intentemos ser más perfectos, porque además cada día que pasa es uno menos que nos queda. La vida es un espacio temporal corto, no tenemos contrato, nadie, no sabemos cuánto vaya a durar esta canción, por decirlo de una manera. Entonces creo que vivimos en un mundo muy acelerado y hay que estar cuidando nuestro templo, que es nuestro cuerpo, porque las emociones negativas nos destruyen y porque a través de emociones positivas podemos alimentar nuestro espíritu, nuestra cabeza y nuestra alma. Entonces creo que es muy importante que siempre este tema lo tengamos como que de cabecera. Nosotros siempre cuando diseñamos las capacitaciones, porque todos los cursos que nosotros damos somos autores de ellos, entendemos que es como la espina dorsal de lo que debemos de comenzar a hacer. Yo no puedo generar un cambio en una persona que trabaja en una empresa o en una persona que quiere trabajar una competencia personal si no hablo de inteligencia emocional, y lo primero que le hago entender es que lo primero que tiene que hacer esa persona es entender de cómo puede autogobernarse. Tú eres la única persona que puede autogobernarte. Y de veras hay personas que nos sacan de nuestro centro, o sea, y tienen esa capacidad increíble de sacarnos el lado siniestro, y que dices, no, bueno, es que yo con esta persona pierdo, o sea, porque de veras, nada más de verla me enojo, ¿no? Entonces, ese es el reto. Tomemos ese reto esta semana, entendamos y hagámonos esta tarea para el siguiente programa, el decir, qué tantos retos y qué tantas personas se me atraviesan en mi vida que me hacen perder emocionalmente. Entonces, en la medida que sea más grande el desafío, será mi oportunidad de ser una mejor versión de mí y darme cuenta de que estoy hecho y darme cuenta que sí puedo hacerlo diferente y que todo tiene que ver con las ganas y la actitud y el poder y querer hacerlo. Porque muchas veces en la vida quisieras hacerlo,
pero el tema es que también lo puedas hacer, ¿no? Entonces, esta parte va muy conectada. Manejemos de manera más adecuada nuestro estrés. Este 2019, pues dicen que viene movido y que astrológicamente también viene con miles de cosas y miles de situaciones por ahí, pero nosotros generemos un año maravilloso, nosotros generemos y decretemos que este año con nuestras acciones también, porque no se vale pensar que todo nos cae del cielo, somos los autores también de muchas cosas de las que nos suceden, y conectemos con la neutralidad y conectemos con cosas positivas. Muchísimas gracias, Gil, por esta emisión, porque es un gusto para mí siempre compartir contigo. Creo que todos diario deberíamos de aprender cosas nuevas, y para mí es un placer siempre compartir estos momentos, amigo. Muchísimas gracias, Marlene. Cerramos con esto. Es muy importante saber qué rol estamos jugando en la vida, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el juego de vida que tenemos, y la frustración, el estrés, la negatividad es algo que co-creamos, es algo que bien o mal estamos dibujando o planteando en nuestro entorno. Creo que todos somos seres de luz y de sombra, tenemos una parte que trabajar, tenemos un oponente, tenemos un ego, tenemos, como dices, somos imperfectos. Creo que el trabajo día a día es poder reconocer cuáles son nuestras fallas y sobre todo trabajar en ellas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta segunda emisión. Esperamos nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Marfeba78 en Instagram y Radek Liderato, Consultoría Liderato en Facebook, y en Instagram Don_Gilo en Instagram. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias.